Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy vamos a mirar un problema que es muy frecuente en las pistolas neumáticas, pistolas de aire. Estas son utilizadas para soltar todo tipo de tuercas. Estas siempre sufren, el problema principal de ellas, de lo que más sufren es del frenado. Resulta que desconectan el aire y no funcionan, ¿sí? Se quedan pegadas. Entonces hoy voy a mostrarles a qué se debe ese problema y cuáles pueden ser las posibles fallas, ¿sí? Entonces, esta es una pistola marca Uberman, ¿sí? Entonces, aquí está la marca. Esta es una Uberman. Esta viene, este sistema viene con un alimentador de aire sujeto por dos pines que vamos a sacar ahora. Entonces, vamos a proceder para que ustedes vean lo fácil que es hacer el mantenimiento y la limpieza y posterior reparación de estos aparatos. Entonces, los pines, como saben, deben sacarse con un objeto de punta como este, que es una punta plana. No es recomendable utilizar atornilladores porque los pines, como son abiertos, si la punta de nuestra herramienta llega a entrar en el pin, lo que va a hacer es que lo va a trabar más. Entonces hay que tener cuidado con ese pequeño detalle. Entonces voy a proceder a sacarlo. Esto debe salir muy fácil. Aquí está. Bien, entonces, como pueden ver, aquí ya va saliendo nuestro pin y todo lo que tenemos que hacer es alarlo. Entonces, vamos a sacar el segundo pin, que es con que viene sostenido. Se dio. Bien, entonces lo sacamos. Son esos dos pines los que sostienen el sistema de aire. Entonces ahora este es el sistema alimentador del aire. Entonces ahora lo desarmamos y lo sacamos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es comprobar que nuestro sistema no tenga fuga. Entonces pues vamos a simular aquí. No hay fuga de aire y ahora oprimimos y entonces quiere decir que está en excelente estado. Bien, lo que nos dice que este no es el problema por el cual nuestra pistola no tiene un buen funcionamiento. Entonces ahora hay que tener cuidado aquí. Siempre cuando desmonten este sistema y vayan a armarlo, siempre fíjense que aquí, fíjense que el botón esté hacia afuera, porque si no siempre va a ser problemático montarlo y podríamos hacer un daño. Entonces
colocamos nuevamente los pines. Esto es muy sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es esto. Listo. Lo mismo, vamos con este acá. Y eso es todo. Listo. Listo. Ahí está. Eso es todo lo que teníamos que hacer ahí. Entonces ahora, una vez ya establecimos que no es el problema en el alimentador de aire, entonces vamos a revisar el sistema interno. Entonces, esta pistola Uberman viene con el direccionador, ¿sí? O el cambio de velocidad y el cambio de posición en la parte trasera. Este es nuestro reloj, nuestra palanca. Esto viene conformado por un tornillo y un resorte, por un balín y un resorte. Bien apretado. Está bastante apretado. Listo. Entonces ahora sacamos los tornillos. Bien, entonces ahora procedemos a destapar. Recuerden que todos estos aparatos siempre traen un empaque. En algunas ocasiones traen el empaque y se ayudan con el llamado papel de agua, que es para ayudar a sellar y es resistente a la humedad. Entonces, pero por lo general siempre solo son empaques. Entonces ahora vamos a sacar el centro. Bien. Entonces desarmamos estos aparatos. Tienen esta ventaja que las piezas pues son muy fáciles de sacar. Lo que vamos a hacer ahora es, una de las primeras cosas es revisar si los rodamientos o las balineras están en buen estado. Y miramos que no tenga, no, excelente. Lo mismo con este, que no tenga cabeceo, está perfecto. Entonces ahora ¿qué miramos? Ahora vamos a mirar, la desarmamos aquí. Y lo que siempre se hace en estos casos, que es por la razón por la que esto se pega y no funciona, es casi verídico, es los dos problemas grandes que tienen estos aparatos son las balineras o los rodamientos, ¿sí? O que simplemente las aspas, que son estas, se quedan pegadas. ¿Bien? Esto es por falta de lubricación. En este caso le aplicaron una sustancia como pegajosa. Pues al parecer muchas personas pues no saben y cometen este error. Le echan un poquito de pegante, utilizan pegante para sostener las aspas, pero esto no sirve porque si las aspas se quedan pegadas, obviamente la pistola no va a funcionar. Entonces lo que hacemos es hacer una limpieza
Yo en lo personal utilizo aceite hidráulico para lubricar tanto las ranuras donde van las aspas como las mismas aspas. Bien. Entonces vamos a adelantar esta parte de limpieza. Listo, entonces ya tenemos las ranuras y las aspas lubricadas. Bien. En cuanto al desarmado, pues siempre se tiene la ventaja que estos aparatos tienen su guía. Entonces siempre va a ser la guía. Mira, ahí se ve la guía. Vamos a ponerla un poco más cerca. Ahí está la guía. Y es la misma de la tapa superior, que es esta. Y del cilindro. Bien, entonces no va a haber el problema de que te va a quedar mal colocada o algo así, o al revés, no. Siempre esto tiene su punto, pues. Entonces colocamos el pasador. Y esto sí es lo único. Este cilindro debe quedar bien cuadrado, ¿sí? Porque si lo montamos de forma descuidada y aparentemente está bien, pero giramos, si giramos, ¿sí? Y el eje tiene un pequeño sonido como si estuviera rozando, está mal. Entonces ahí acabo de cuadrar y ya no tiene ese sonido. Bien. ¿Qué pasa si lo montamos así? Él agarra, ¿sí? Pero nos va a quedar frenado el eje y también por eso hay las fallas. Entonces, ¿cuál es el pequeño secreto para saber que nos está quedando bien? El pequeño secreto está aquí. Mira, ahí. El pasador debe quedar siempre a esa distancia, que es un promedio de 3 milímetros. ¿Sí? Si te queda más o menos que eso, quiere decir que está mal ubicado el tambor. Entonces, para que tengamos eso en cuenta y no vayamos a tener problemas. La tapa superior es igual, debe quedar bien ajustada. Entonces, vamos a hacerlo. Esto no es que lo vayan a hacer con un martillo, esto es pequeño toque y listo. Ahora vamos a proceder a armar. Entonces, como toda herramienta tiene su lado derecho, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de armarlo para que no tengamos inconveniente. Aquí la misma tapa nos va a mostrar la forma correcta de montarlo. ¿Bien? ¿Cómo? Aquí tenemos la guía plana que va con la parte plana de la tapa. Y siempre al armarlo, háganlo de esta manera para que no tengan inconvenientes a la hora de montarlo. Cuando lo vayan a armar, siempre tengan en cuenta que aquí, en esta parte, aquí donde va la guía de los tornillos, no les vaya a quedar torcida, ¿sí? Porque en algunas estas fallas son muy frecuentes, les queda torcido y luego forzan los tornillos y ahí es donde se hacen daños a la estructura y vienen problemas de funcionamiento. Entonces, para evitarnos todo ese tipo de problemas, pues lo mejor es hacer las cosas de forma correcta. Entonces ahora buscamos aquí la parte plana va hacia la parte de arriba y la parte redonda hacia la parte de abajo y tenemos un armado perfecto. Así ya no tendremos inconvenientes. Lo mismo aquí. Ahí. Ahora procedemos a asegurar los tornillos.
Como ven, el mantenimiento de esto es supremamente sencillo. Como les dije, solamente es mirar que las balineras o rolineras o rodamientos, dependiendo de su país, el nombre que tengan, que estén en buenas condiciones, porque por lo general esto falla. Esas son las fallas comunes en esto: los balineras o rodamientos, o las aspas pegadas. En este caso de esta pistola, pues eran las aspas pegadas, ¿sí? Como les digo, a veces, pues sí, esto tiene la incomodidad mientras tomamos práctica en este tipo de cosas. Al principio pues siempre es algo incómodo, entonces con mucha paciencia. Ya saben que la primera herramienta, la principal herramienta es la paciencia. Puedes tener la mejor maquinaria del mundo, pero si no tienes paciencia, amigo o amiga, todo trabajo te va a costar trabajo, te va a ser dificultoso. Cualquier trabajo, así sea el más sencillo, si no tienes paciencia, se te va a dificultar de una manera impresionante. Bueno, entonces vamos a ver si nos alcanza aquí la presión para hacerlo funcionar. Vamos a ver, vamos a acomodarlo aquí. Bien, entonces ahí está. Lo que pasa es que el compresor que tengo pues no corta con mucho aire. A ver, abriendo un poco más la llave. Entonces, como ven, quedó que ya se acabó el aire del compresor, desafortunadamente, pero quedó excelente y estaba en una condición en que ni siquiera intentaba moverse. Bien, entonces espero que si les gustó el video, por favor compártanlo. Si tienen alguna pregunta, ya saben, en Todo Reparaciones estamos atentos a responderles lo más pronto posible. A veces pues como pues en nuestro negocio tenemos bastante demanda de trabajo, pues a veces nos tardamos algunas 2 o 3 horas en contestar, pero en lo que es común siempre estamos pendientes de cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Entonces, saben, si les gustó, compártanlo. Algún amigo o amiga, algún vecino, algún familiar lo podría necesitar. Suscríbanse, ya saben, nos ayudaría muchísimo que se suscribieran, ¿sí? Y como siempre les digo, sonríanle a la vida y sean felices.